Buenas tardes con todos, espero que se encuentren bien. Por favor, pueden validar en el chat de, en este caso, YouTube, que nos encontramos todos listos, por favor. Si me logran escuchar, validen en el chat de YouTube, que me logran escuchar, por favor. Buenas tardes, Gloria. Buenas tardes, Ali. Buenas tardes, Cecilia. Buenas tardes, Alberto. Rosemary García. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias. Me logran escuchar, lo máximo. Genial. Quiero comentarles que el día de hoy tenemos una sesión muy especial porque vamos a abordar un tema de manera transversal. El tema del día de hoy tiene que ver con lo que es feedback y coaching. Cuando hablamos de feedback y coaching, no es una herramienta privativa de un supervisor, no es una herramienta privativa de un puesto de estructura, sino también para puestos de promotoría, para ejecutivos, para gestores, para vendedores, para asesores. ¿Por qué? Porque evidentemente nosotros nos lideramos a nosotros mismos también, ¿verdad? Y porque también es muy importante entender una proyección. Tarde o temprano vamos a tener de repente personal a cargo. Y dadas las circunstancias, es muy importante conocer ya la herramienta, ¿correcto? Así que, sin más que decir, quiero saludar a todas las personas que están conectadas. Arnold Castañeda, Star Brands Ventas, Carlo Apaza, ¿cómo estás? Buenas tardes. Linder García, Willy Canal, ¿cómo están? Chicos, por favor, validen en el chat si es que logran escucharme para iniciar ya con la transmisión en vivo y en este momento disfrutar del contenido. Recuerden que este taller es un taller certificado y al ser certificado todos vamos a recibir un diploma que acredita que hemos llevado el taller. ¿Correcto? Buenas tardes, Ángela, ¿cómo estás? Buenas tardes, Cintia. Gracias, Sheila, por confirmar que se logra escuchar. Bien, sin más que decir, voy a compartir en este momento la pantalla para que así ustedes puedan también disfrutar del contenido que tenemos para el día de hoy. ¿Ya? Espero que se pueda visualizar. Ahí está la PPT, ¿correcto? Yo voy a hacer seguimiento desde mi celular para poder también llevar un control de las preguntas. Voy a estar haciendo seguimiento desde mi celular para verificar que todos estemos alineados y estemos conectados. Bien, quiero comentarles que el taller se va a dar de 6 a 7 de la noche y las personas que permanezcan activas, las personas que permanezcan conectadas hasta el final, van a recibir el diploma de reconocimiento, ¿correcto? Así que sin más que decir, comenzamos con esta primera sesión. Cuando nosotros hablamos de feedback, estamos hablando de retroalimentación. Cuando nosotros hablamos de feedback, estamos hablando de una autopista que tiene dos vías. En este caso, por un lado, el líder que aplica el feedback y por otro lado, podríamos hablar del coachee o podríamos hablar del colaborador que recibe el feedback. No por eso significa que nosotros como líderes, nosotros como supervisores, como coordinadores, como ejecutivos de cuenta o como personas que aplicamos un feedback a nuestros hijos, vamos a adoptar una postura suprahumana o vamos a decir, wow, yo tengo la autoridad, yo tengo la última palabra, yo soy el que domina la conversación. No es así. Porque precisamente la palabra feedback significa retroalimentación y significa ida y vuelta. Si es que yo aplico un feedback, también espero que la persona que me está escuchando pueda decirme a mí una retroalimentación o pueda aplicarme un feedback. Por eso, la primera regla, la primera cláusula es entender esto. Feedback es una autopista de ida y vuelta. Vamos a recibir feedback, como también vamos a aplicar el feedback. Cuando hablamos de coaching, estamos hablando de una metodología que desarrolla talento. Cuando nosotros hablamos de coaching, estamos hablando de una metodología que busca robustecer habilidades o desarrollar un perfil en un colaborador. Entonces, dadas las circunstancias, coaching es una palabra que se ha veteado, ¿no? Es una palabra que hoy por hoy se utiliza de manera muy transversal, muy común, muy colectiva. Sin embargo, para aplicar coaching es preciso tener estudios, es preciso tener una certificación de coaching, es preciso tener este conocimiento de vida, esta experiencia de vida o este conocimiento de causa, ¿no? Y hay que definir y delimitar qué es coaching y qué no es coaching. En estos 60 minutos que van a estar conmigo, vamos a hablar de 4 cosas.
El primer punto que vamos a hablar es conocer los lineamientos de base de lo que es coaching ontológico. El coaching ontológico es una disciplina, es una certificación. Aproximadamente 3 años para que puedas certificarte como coach. Una vez que tú te certificas como coach, tienes una valencia en el mercado, tu currículum se vuelve mucho más robusto, mucho más sofisticado. Por eso yo siempre recomiendo esto. Seamos supervisores, coordinadores, ejecutivos, jefes, promotores, vendedores. No está de más llevar una certificación de coach. Entonces, el primer punto es conocer qué cosa es el coaching ontológico. Segundo punto, reprogramar nuestras creencias limitantes. ¿Por qué hablamos de creencias limitantes? Porque usualmente dentro del contexto pandémico, dentro del contexto de pandemia, siempre solemos decir esto, ¿no? No vendo por la pandemia, no vendo por el ruido político, no vendo porque Keiko Fujimori está siendo la principal, en este caso, outsider. No vendo por la guerra de Rusia versus Ucrania. Entonces, dadas las circunstancias, hay factores que nosotros como promotores, gestores, ejecutivos, coordinadores y sus derivadas vamos a poder controlar. Yo no puedo controlar la pandemia, pero sí puedo controlar cómo filtro la realidad. Yo puedo ver en la pandemia una oportunidad y puedo hacer el papel de protagonista, como también puedo hacer el papel de víctima. Entonces, por eso es muy importante reprogramar nuestras creencias limitantes. Tercero, establecer un plan de motivación. Voy a enseñarles cómo se crea un plan de motivación. Y cuarto, reforzar nuestros conocimientos sobre inteligencia emocional. Quiero pedirles a las personas que me están viendo y me están escuchando, puedan compartir este live, puedan invitar a sus amigos, puedan de repente promover que más personas se sumen. Dadas las circunstancias, es un taller que tiene mucho contenido y es un taller certificado. Sería importante que todos estemos alineados para así poder disfrutar de este contenido. Entonces, vamos por partes, como dice Jack, el descuartizador, vamos por partes. Vamos a saber primero lo que es coaching y luego vamos a aprender lo que es feedback. La agenda para el día de hoy. ¿Qué cosa vamos a aprender el día de hoy? ¿Qué es coaching de vida? La relación del coaching con las ventas. Ahora tú me preguntarás, Fernando, en mi cuenta yo no hago ventas, pero eso no es del todo correcto, ¿no? Porque usualmente nosotros cuando hablamos de ventas estamos hablando de vender el servicio. El servicio también se vende el producto, nos vendemos nosotros mismos, muy importante. Y hay algo que hay que entender, que en un área de ventas siempre va a existir el riesgo de reputación, el riesgo reputacional, palabra clave, riesgo reputacional. Si es que yo hago una mala venta, evidentemente la empresa se perjudica y está mermando su reputación, su evaluación en el mercado, su branding. Entonces, por eso que nosotros decimos en la parte de ventas, en la parte de marketing, que todo es venta, ya sea venta al crédito, venta al contado, venta a consignación, ya sea vender un producto, vender un servicio o vendernos nosotros mismos. Vamos a hablar también del paradigma del coaching, los factores que influyen en las emociones. No es lo mismo un Fernando un lunes en la mañana que un Fernando un sábado por la tarde. ¿Dónde crees que te sientes mucho más cómodo? Te leo en el chat. ¿Será lo mismo de repente una Graciela Morán un viernes por la noche que un lunes por la mañana? Te leo Graciela, les leo compañeros. Es muy importante entender que hay factores que influyen en nuestras emociones. Por ejemplo, pueden influir si es una empresa privada o una empresa del Estado. Muchas veces en una empresa del Estado no hay tanta flexibilidad, no hay tanta agilidad, el clima laboral es un tanto más denso, ¿no? Porque no tienen una política de repente de marketing interno. Pero en otras empresas de repente privadas, y pongamos el ejemplo del Great Place to Work, pongamos el ejemplo del Graceland, pongamos el ejemplo de Intercorp, muchas veces estas empresas tienen esa predisposición o esa apertura al clima laboral, son empresas privadas. Entonces, hay factores que influyen en nuestras emociones, como por ejemplo también los jefes. Hay jefes que tú vas a trabajar mejor con ellos y mejor sin ellos, ¿no? Por ejemplo, tú estás trabajando, aparece la figura del jefe y tú como que te palteas y ya no sabes cómo hacer. Porque recuerda esto, las personas también influyen en nuestras emociones. Cuando sales con tu tóxico, cuando sales con tu tóxica, cuando sales con tu bebecito, con tu bebecita, cuando sales con tu crush, evidentemente te sientes mucho mejor que cuando estás de repente con tu jefe o con tu jefa. Entonces, por eso quiero que sepan esto. Hay factores que influyen en nuestras emociones. Muy importante tenerlo en cuenta. Bien, para las personas que recién se están enganchando, quiero comentarles que el taller del día de hoy trata sobre lo que es feedback y coaching. Invito a las personas que están conectadas a que puedan suscribirse a este canal de YouTube, que es el canal de YouTube de Ron, para que así puedan recibir contenido, puedan recibir también
actualizaciones sobre lo que hacemos. Recuerden que este taller es certificado y lo importante es tener claridad sobre el tema. El tema es feedback y coaching. Segundo, vamos a hablar de motivación en el trabajo y vamos a enfocarnos en un psicólogo, en una teoría de psicología de McClellan y de Spencer Spencer. Si por ahí hay un psicólogo que nos sigue, también vamos a poder de repente conversar en el chat. Vamos a hablar también de cómo crear un plan de motivación y vamos a hablar de las creencias limitantes. Cuando hablamos de creencias limitantes, ya lo mencionamos, hay paradigmas que te empoderan y hay paradigmas que te debilitan. Entonces, hay que establecer en un área de ventas paradigmas que nos empoderan, ¿no? Un paradigma que te empodera en un área de ventas es decir, aquí está prohibido decir la palabra problema. Nosotros vamos a generar una identidad de equipo. Mi equipo de ventas se llama el equipo Puma, el equipo rojo. Algo así como esto es guerra, pero con cerebro, ¿no? Algo así como esto es guerra, pero con cerebro. Bien, chicos, entonces vamos por partes, como dice Jack el descuartizador. Te leo en el chat. ¿Qué tiene que ver el fútbol con las ventas? ¿Qué tiene que ver el fútbol con las ventas? Te leo en el chat y me gustaría que puedas ahí también ponernos tus comentarios. ¿Qué tiene que ver el fútbol con las ventas? Muy importante ese tema. A ver, te leo en el chat, por favor. Muy bien. ¿Qué tiene que ver el fútbol con las ventas? Genial. El fútbol con las ventas tiene que ver que una persona, cuando está contenta, vende más, compra más. Una persona cuando está contenta consume más. Prueba de esto es lo que pasó en el año 2018. ¿Qué pasó en el año 2018 a nivel deportivo? En el año 2018 a nivel deportivo, ¿qué cosa pasó? Ahí te leo en el chat. A nivel deportivo, ¿qué pasó en el año 2018? Fuimos al Mundial, ¿verdad? Después de 36 años fuimos al Mundial. Tú recordarás que en ese momento el consumo se hizo mucho más generalizado. La gente comenzó a consumir más. Las empresas financieras comenzaron a exonerar las membresías de tarjetas de crédito. Se incrementó la industria sin chimenea, llámese turismo. Y también tú recordarás que las tiendas de electrodomésticos, de retail, se futbolizaron, ¿no? El icono era Paolo Guerrero. Entonces, dadas las circunstancias, aquí hay que entender algo porque la gente estaba más feliz, la gente estaba más contenta. En el año 2018 la gente estaba bien pilas, había un cambio generacional muy grande porque evidentemente la gente estaba contenta. Y ahora yo te hago una pregunta. ¿Qué pasó en el año 2019 a nivel deportivo? En el año 2019 a nivel deportivo, ¿qué cosa ocurrió? Fuimos la sede de los Juegos Panamericanos, ¿verdad? Esto ocurrió en el año 2019. Fuimos la sede de los Juegos Panamericanos. Y también la gente estaba más contenta, éramos el centro de atención de la región. La industria sin chimenea, que llámese el turismo, incrementó. Y esto quiero que lo tengan claro, chicos, porque si vamos a hablar de ventas, es muy importante tener clara esta consigna. Hay una estrecha relación entre el consumo y la felicidad. La gente cuando está más contenta consume más, la gente cuando está contenta compra más. Por eso hay una relación de causa y efecto entre la alegría y el consumo. ¿Qué pasó en el año 2020? Ustedes recordarán que en el año 2020 pasó el tema de la pandemia, un chinito se le ocurrió comer murciélago en el mercado de Wuhan y la pandemia explotó a nivel mundial. ¿Esto qué significa? Significa que el supervisor del año 2018, el supervisor del año 2019, el líder del año 2018 versus el año 2022 tiene que ser diferente. Tenemos que cambiar nuestro mindset, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. No podemos aplicar las mismas metodologías que hacíamos en el 2018, en años prepandémicos, que en este año 2022. Ha cambiado mucho la generación, ha cambiado mucho la psique humana y también para que tengan métricas hay que entender esto, ¿no? Según Ipsos 2021, un 52% de los peruanos reconoce haber presentado problemas emocionales como estrés, depresión y conflictos X. ¿Esto qué significa? Significa que a partir de la pandemia, el contexto social, en los años pandémicos, han generado que tengamos problemas emocionales. ¿Qué más ha pasado en el año 2021? Según Ipsos, un 89% de las personas han visto cómo se reducen sus ingresos. Y hay gente que, por ejemplo, hoy por hoy ahorra no porque le sobre, sino porque le falta. Mire esa flor. Hoy por hoy el peruano ha invertido su prioridad de gasto. De repente ya no nos vamos a preocupar tanto por las marcas, tanto por el branding, sino por comprar algo que nos sirva.
¿Por qué? Porque evidentemente la Organización Internacional del Trabajo también comenta que cuando explotó la pandemia, solamente en Perú 3 millones de personas se quedaron sin empleo. Entonces, muy importante eso, 3 millones de personas se quedaron sin empleo y 7 millones de personas dejaron de ser PEA. ¿Qué cosa es PEA? Población económicamente activa. Nuestros hábitos de consumo también han cambiado. ¿Qué cosa nos dice Ipsos abril 2021? Un 69% de los peruanos ha sufrido desabastecimiento de algún producto o se ha vuelto también mucho más consciente sobre el consumo de alimentos saludables. ¿Por qué? Porque evidentemente ha habido un cambio generacional, ¿verdad? Ha habido un cambio en nuestra psicología comercial, ha habido un cambio en nuestra psicología de compra. Y nosotros como líderes debemos saber esto para poder establecer pautas de organización en nuestras áreas que permitan crear planes de motivación, porque evidentemente el rol del líder ha cambiado. No es lo mismo el líder en año prepandémico que en año pandémico. ¿Cuáles son los insights del consumidor? Pregunta clave, ¿qué son los insights? Muy importante, hay que saber qué son los insights. Los insights son las verdades innegables, las verdades incómodas, ¿no? Lo que usualmente no vas a escuchar en un medio de comunicación, pero lo que usualmente en investigación de mercado se levanta. ¿Qué cosa nos dice? El peruano hoy por hoy ahorra ya no porque le sobre, sino porque le falta. Mira esa flor que te estoy mencionando aquí. El peruano ha invertido su prioridad de consumo dejando de lado las marcas. El peruano accedió a rescates financieros para solventar sus deudas, muy importante también. El índice de morosidad en las empresas ha incrementado. Dadas las circunstancias, muchos peruanos también hemos accedido a rescates financieros. Tú te acordarás de repente del congelamiento de deudas, de la repactación de deudas, de lo que es el plan de cuotas. Todo eso pasó a partir de marzo 2020. ¿Qué más ha ocurrido? Incrementó el índice de morosidad. Muchas personas, por ejemplo, comenzaron a utilizar la tarjeta de crédito para adquirir alimentos de pan llevar y también disminuyó el ticket de compra promedio hasta un 17%. Entonces, es muy importante si vamos a hablar de liderazgo, si vamos a hablar de coaching, si vamos a hablar de motivación, si vamos a hablar de feedback, si vamos a hablar del rol del líder, el rol del supervisor en este nuevo contexto, hay que conocer a nuestra gente. Hay que conocer que hoy por hoy el supervisor tiene que brindar contención. El ejecutivo de cuenta, el coordinador, el personal de estructura que tiene gente a cargo, debe brindar contención. Y sus esfuerzos tienen que estar más orientados a decir, oye, todo va a estar bien, podemos lograrlo juntos. Y estas son características que evidentemente debería tener un coach. ¿Qué más nos dice la psicología comercial a manera de introducción? Los peruanos hoy por hoy hemos dejado de ser tan emocionales y hemos comenzado a ser un tanto más racionales en nuestras decisiones de compra. Un peruano promedio, cuando compra algo, busca seguridad, busca afecto, busca bienestar, busca orgullo, busca novedad, busca economía y busca tiempo. Algo muy similar pasa con el cliente interno, porque una cosa es hablar del cliente externo y otra cosa es hablar del cliente interno. Una cosa es hablar del cliente, del consumidor, del usuario final, y otra cosa es hablar de, en este caso, el cliente interno. Un cliente interno, un colaborador, una persona que busca trabajo, está buscando 7 cosas en una chamba. Está buscando que la chamba le dé seguridad. Cuando nosotros hablamos de una chamba que me dé seguridad, estamos hablando que me genere de repente un lugar cercano donde no me tenga que exponer, movilizarme a altas horas de la noche, una empresa que cumpla con los protocolos de bioseguridad. RON lo cumple, excelente. Una persona cuando busca trabajo también busca afecto. ¿Qué cosa es afecto? Es el clima laboral, el clima laboral, el clima laboral. Y hay gente que se motiva por eso. Tú le preguntas a una persona por qué quieres trabajar en RON y te va a comentar, bueno, quiero trabajar en RON, quiero trabajar en Grupo Tagua porque tiene un excelente clima laboral. A esa persona le motiva el afecto, es su disparador, es su gatillo. Hay colaboradores que les motiva mucho el bienestar o la comodidad, las prestaciones económicas, las prestaciones salariales, los beneficios, la visibilidad de redes sociales internas, lo que es el GoConnect, lo que es el GoBenefit, etc. Por eso es muy importante entender que cada peruano tiene un gatillo, algo que le va a incentivar a que pueda motivarse para trabajar en tal o cual empresa. Un peruano también va a buscar orgullo. Cuando hablamos de orgullo, estamos hablando de trabajar en una empresa que me genere estatus, una empresa que me genere, oye, yo trabajo en RON,
yo trabajo en Grupo Tawa, estoy muy contento, me siento muy orgulloso porque mi empresa pertenece al Great Place to Work. Entonces, dadas las circunstancias, un peruano también en una empresa busca orgullo. ¿Qué más está buscando un peruano en una empresa? Está buscando retos profesionales, llámese por antonomasia, novedad, porque a veces hacer lo mismo genera cierta cadencia y muchas veces hay personas que deciden retirarse de un trabajo porque ya no hay más retos profesionales. Entonces también existe el tema de la novedad como una coyuntura para que una persona pueda motivarse a un trabajo. Un peruano promedio también busca economía en el trabajo, evidentemente recibir más ingresos. También sabemos que hay una relación de causa y efecto entre lo que estudio y evidentemente lo que voy a ganar. Y por supuesto el tiempo, ¿no? Cuando hablamos de tiempo, el trabajo híbrido que me permite estar en casa, de repente por ahí un trabajo cuyos horarios sean de lunes a sábado y pueda tener un domingo para disfrutarlo con la familia, o de repente que los horarios no sean tan extensivos para que de esta manera yo pueda también disfrutar de alguna otra actividad. Entonces, esto es lo primero que quiero que sepan, chicos, a manera de resumen. La labor del líder en años prepandémicos versus años pandémicos, la labor del líder del 2018 versus la labor del líder en el 2022 ha cambiado. Tenemos que brindar contención. Tenemos que decirle a la gente, todo va a estar bien, podemos lograrlo juntos. Tenemos que mencionarle a la gente, mencionarle a nuestro core, a nuestro público objetivo, a nuestro cliente interno, que hay que generar un clima. Y ese clima tiene que estar basado en 7 cosas: seguridad, afecto, bienestar, orgullo, novedad, economía y tiempo. Entonces, antes de pasar al tema de feedback y antes de pasar al tema de coaching, esa ha sido la introducción y espero que te haya gustado porque evidentemente hay mucho contenido que tenemos que teorizar, tenemos que conceptualizar para que así podamos también acceder a la parte de nuestra certificación. Vamos con el siguiente tema. En este momento hablemos un poco de coaching, hablemos un poco de los pilares del coaching y hablemos un poco también de qué debo tener yo para ser un coach. Primero, las emociones. Como siempre decimos, el ejercicio de liderazgo es un ejercicio de adentro hacia afuera. El ejercicio de liderazgo es un ejercicio de adentro hacia afuera. Entonces, dadas las circunstancias, antes de liderar un equipo, ¿a quién tengo que liderar? Te leo en los comentarios. Me gustaría leerte en los comentarios. Antes de liderar un equipo, ¿a quién tengo que liderar? Muy importante. La respuesta es tácita, ¿verdad? Antes de liderar un equipo, tengo que liderarme a mí mismo. Muy importante. Entonces, para poder liderarme a mí mismo, debo conocer cuáles son mis emociones. Pregunta capciosa. ¿Hay emociones positivas? ¿Hay emociones negativas? Me gustaría leerte en el chat y me digas qué emociones negativas conoces. Muy importante, hay que establecer si hay emociones positivas o negativas. Desde mi experiencia como coach, sé que no hay emociones negativas, porque hasta las emociones más negativas le puedes sacar un provecho. Yo en este momento puedo terminar con mi novia, termino con mi novia y de repente ella me pide tiempo, me dice, Fernando, vamos a darnos un tiempo, como la canción de José José, como el cover que hizo Alejandro Fernández, vamos a darnos un tiempo. Y en ese momento yo comienzo a valorar, me voy a sentir triste, pero hay una tristeza funcional y una tristeza disfuncional. Hay una tristeza funcional que me va a ayudar a valorar los momentos que pasé con ella y de repente voy a tener que reconquistarla. Entonces, te das cuenta. Yo puedo decir el miedo es una emoción negativa, no es así. El miedo no es una emoción negativa porque tú cuando estás manejando sientes miedo y consecuencia del miedo mantienes tu distancia, consecuencia del miedo te pones un cinturón de seguridad, consecuencia del miedo en la pandemia, ¿qué es lo que haces? Te pones tu mascarilla, te pones tus 3 vacunas, etcétera, porque tienes miedo. Pero recuerda, una cosa es un miedo funcional y otra cosa es un miedo disfuncional. Una cosa es la tristeza funcional y otra cosa es la tristeza disfuncional. La tristeza disfuncional es la depresión. El miedo disfuncional es el terror. Una cosa es tener miedo y otra cosa es tener terror. Entonces, dadas las circunstancias, esto es lo primero que quiero que sepas. No hay emociones negativas. No hay emociones negativas. Tú las puedes adaptar, tú las puedes filtrar. Lo segundo que quiero que sepas es que las emociones influyen según el contexto social, según el macroentorno, según las empresas, si son privadas del Estado, según la iluminación, según la psicología del color, según las personas y según tus hábitos. Hay diversas actividades que influyen en tus emociones. Ya lo dije. Pregunta capciosa. ¿Un alemán se emocionará igual que un puertorriqueño? ¿Una brasilera se emocionará igual que una persona que vive en Países Bajos, en Ámsterdam?
Yo creería que no, porque el país también influye en tus emociones. Tu trabajo también influye en tus emociones. Una persona que trabaja en ventas se emocionará igual que una persona que trabaja en back office. O pongamos otro ejemplo, una persona que trabaja como chofer se emocionará igual que una persona que trabaja en el ejército, que es de repente un comandante, un soldado. No, porque recuerda esto, hay factores que influyen en nuestras emociones. Y uno de los factores que yo como coach de ventas debo saber es que el supervisor, el ejecutivo de cuenta, el coordinador, el jefe, el gerente, puede influir en las emociones del equipo, para bien o para mal. Ya depende cuál es tu enfoque. Segundo, el tema de la corporalidad. Pregunta capciosa, la corporalidad. ¿Qué tiene que ver el tema de la corporalidad con ser un coach? Compañeros, en mi experiencia yo he visto supervisores, he visto coordinadores, he visto ejecutivos, he visto jefes, he visto gerentes que tienen un lenguaje corporal de siempre estar ocupados. ¿De qué vale tener una política de puertas abiertas si tú cuando te acercas al gerente, al jefe, al ejecutivo, al key account manager, al coordinador, al supervisor, lo ves sumamente estresado? Entonces, la corporalidad es muy importante porque nuestro lenguaje corporal debe ser un lenguaje de apertura, un lenguaje que no abrume, un lenguaje que genere que las personas se sientan cómodas con nosotros. Y voy a pedirles que apunten, por favor, esta palabra. Esta palabra se llama el metamensaje. El metamensaje. Palabra clave, metamensaje. Cuando nosotros hablamos del metamensaje, estamos hablando de lo que decimos de manera inconsciente. La famosa frase, no es lo que dices, es lo que transmites. La famosa frase, no es lo que dices, es el tonito con el que lo dices. Por ejemplo, hace poco me fui al cine. Llego al cine y le pregunto a la joven que atiende, señorita, ¿dónde está la sala 6? Y la señorita me dice, ¿cómo joven? ¿No ha visto? Donde dice 6. ¿Qué es lo que me está diciendo indirectamente? Me está diciendo, oye, mongolito, bestia, teletubi, ¿por qué me haces esa pregunta tan sencilla si es que está en el letrero bien grande? Me recuerdo también cuando era mucho más joven, le pregunté a mi supervisor, supervisor, ¿dónde puedo ver mis comisiones? Y el supervisor me dijo así, con este tono, ¿no te enseñaron eso en capacitación? ¿Qué es lo que me está transmitiendo el supervisor en ese momento? Cuando me lo dice en ese tono, cuando me lo dice con esa animosidad. Recuerda, no es lo que dices, es lo que transmites. Entonces, aquí hay un punto ciego, porque muchos jefes, muchos líderes, muchas personas que tienen gente a cargo, piensan que porque son de repente exigentes, van a generar que las personas produzcan más y mejor. Pero no es así, porque los estoy abrumando de manera inconsciente. Aquí en la corporalidad es muy importante entender que con lo que decimos, con el lenguaje corporal que adoptamos, podemos generar apertura. Por ejemplo, tú te acercas a un supervisor y lo ves estresado mandando un correo. Ni siquiera te van a dar ganas de preguntarle. Por eso es muy importante cuidar nuestra corporalidad. Algo muy parecido va a pasar en la venta, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, estoy vendiendo un producto y hablo con una voz apagada, Fernando, quiero comentarte que la Corona y la Stella Artois son cervezas premium de alta calidad, son cervezas de marca global. Mi voz está siendo apagada, o sea, no hay coherencia entre el valor del producto y la voz que estoy utilizando. Por eso hay que recordar esto, ¿no? Nosotros como vendedores podemos aumentar la percepción de valor de un producto. Eso ya lo hablaremos en otra ocasión. Y en el caso del supervisor, del líder, del coordinador, del ejecutivo, la corporalidad tiene que ver también con la apertura que tú generas. Nunca debes mostrarte estresado, nunca debes mostrarte ansioso, nunca debes mostrarte que no tienes de repente un plan de acción. Debes cuidar mucho tu corporalidad y recuerda esta frase, no es lo que dices, es lo que transmites de manera inconsciente. Tercer pilar, muy importante. El tercer pilar tiene que ver con el lenguaje. El tercer pilar tiene que ver con el lenguaje. Hay que tener mucho cuidado con el lenguaje que utilizamos. Voy a poner un ejemplo. Hay dos tipos de lenguaje. El lenguaje generativo o el lenguaje generador, con G, el lenguaje generativo o el lenguaje generador, y el lenguaje descriptivo. Cuando hablamos del lenguaje generativo, estamos hablando de un lenguaje que nos abre puertas, un lenguaje que nos va a decir, nosotros podemos lograrlo. Ustedes se acuerdan de los romanos. Los romanos, por ejemplo, ¿qué cosa decían? Me divido y conquisto.
¿Ese es un lenguaje generativo o descriptivo? Te leo en el chat. ¿Ese es un lenguaje generativo o descriptivo? Me divido y conquistaré. Ese es un lenguaje generativo, porque nos está abriendo puertas. Hoy por hoy, vamos a ponerlo así, el ser humano no sabe utilizar muy bien el lenguaje, solamente utiliza el lenguaje descriptivo para describir cosas, pero no utiliza el lenguaje para abrir puertas. Por ejemplo, cuando yo digo tengo que trabajar, tengo que trabajar, tengo que trabajar, ¿es un lenguaje generativo o es un lenguaje descriptivo? Tengo. Tengo que trabajar suena a cumplimiento. Tengo que trabajar suena a obligación. Tengo a trabajar suena a cumplimiento. Por un lado cumplo y por otro lado te miento, ¿verdad? Cumplimiento. Pero si yo digo quiero trabajar, quiero vender, el día de hoy me va a ir bien, ¿eso es un lenguaje descriptivo o generativo? Te leo en los comentarios. Eso ya sería un lenguaje generativo, porque estoy generando una apertura, estoy abriendo mi hipocampo. Así que te recuerdo esto, si tú quieres ser un coach, debes ver tres cosas. Primero, cuidar tus emociones. Segundo, cuidar tu corporalidad. Y tercero, cuidar tu lenguaje. Cuando hablamos de cuidar el lenguaje, estamos hablando de cuidar los pensamientos, porque el lenguaje no nace del aparato fonador, el lenguaje nace del pensamiento. Si tú piensas bien, te comunicas mejor. Si tú piensas bien, te comunicas bien. Entonces, siempre recuerda esa frase. Bien, pregunta capciosa. Si quieres resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. ¿Les hace sentido? ¿Les gusta esa frase? ¿La han escuchado anteriormente? Quisiera saber de repente por ahí si conocen el autor de esa frase. Si quieres resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. ¿Han escuchado esta frase alguna vez? Te leo en el chat. La respuesta es sí. Hemos escuchado esta frase muchas veces, la hemos visto por redes sociales. Esta frase, evidentemente, es una frase de Albert Einstein, ¿verdad? Esta frase nos dice que si nosotros queremos resultados diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes. Yo el día de hoy te voy a decir esto y quiero que lo apuntes. Si quieres resultados diferentes, tienes que pensar diferente. Si quieres resultados diferentes, tienes que ser diferente. Apunta esa clave y ahora vamos a ver el por qué. Si quieres resultados diferentes, tienes que ser diferente. ¿Por qué? Porque hay ciertas actitudes que jalan, hay ciertas actitudes que de alguna u otra manera son mucho más positivas, mucho más tendentes al optimismo. Pregunta capciosa, si quieres resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes, pero ¿quién realiza la acción? Si la persona que realiza la acción no conoce los pilares del coaching, no sabe lo que es la corporalidad, no sabe lo que es el lenguaje, no sabe lo que son las emociones, entonces todo le va a salir mal. Por eso es muy importante entender esto. Si quieres resultados diferentes, tienes que ser diferente. Vamos a ver un poco del paradigma del coaching y vamos a conocer un poco más de la herramienta de coaching, saber lo que es coaching y lo que no es coaching. Por ejemplo, y sin ánimo de dañar susceptibilidades, ubica en tu mente al señor Ferguson, que es un entrenador de un equipo. Y ubica en tu mente de repente a una entrenadora de voleibol peruana, cuyo nombre comienza con N. Yo te hago la pregunta, Sir Ferguson, que si no me equivoco fue el entrenador del Manchester United, versus esta señorita que comienza con N, que era entrenadora de la selección de vóley peruano, que hablaba muchas lisuras, ¿no? ¿Quién será coach? ¿Ferguson o en este caso la persona que te acabo de mencionar? Evidentemente hay un cambio o hay una diferencia muy grande, ¿verdad? Entonces, aquí se marca la diferencia entre lo que es coaching y lo que no es coaching. Vamos a ver un poquito. Solemos pensar que para obtener un resultado tenemos que accionar un conjunto de actividades. Sin embargo, no siempre terminaremos llegando a nuestros objetivos. Esta situación genera frustración. Por ejemplo, tus vendedores no llegan a tu meta. ¿Qué haces? Vamos a darles un aplicativo, vamos a darles más tecnología. Vamos a darles. ¿Me estoy enfocando en el hacer o me estoy enfocando en el ser? Si mis vendedores no llegan a su meta y yo, lejos de capacitarlos, lejos de cambiarles su mentalidad, lejos de aplicarles feedback, lejos de aplicarles coaching, solamente me limito a darles herramientas, no me estoy enfocando en el ser, me estoy enfocando en el hacer, me estoy enfocando en el tener. Y ahí está el craso error. Mucha gente se enfoca en el tener. Por ejemplo,
Cuando tú en tu mente dices, para conquistar a esa chica debo tener un carro, para ser alguien en la vida debo tener una carrera. ¿Te estás enfocando en el ser o te estás enfocando en el tener? La respuesta es tácita, ¿verdad? Entonces, el coaching de vida nos dice que no hay que enfocarnos tanto en el tener, no hay que enfocarnos tanto en el hacer. Primero hay que enfocarnos en el ser. Primero tienes que desarrollarte tú como persona. Primero tienes que trabajar en tu desarrollo personal. Segundo, tienes que diagramar un plan de acción. Tercero, calendarizar actividades. Y cuarto, entender que así como hay hábitos, así como hay hobbies que te estresan, hay hobbies que te desestresan. Así como hay actividades que te estresan, hay actividades que te desestresan. Así como hay actividades que te hacen poco productivo, hay actividades que te hacen más productivo. Entonces, eso nos dice el coaching. No te enfoques tanto en el tener, no te enfoques tanto en el hacer, enfócate en el ser. Primero construye aquí, teniendo en cuenta los tres pilares que te he mencionado. Primero, emociones. Segundo, la corporalidad, el lenguaje que tú utilizas. Y tercero, el tema del lenguaje descriptivo o el lenguaje generativo. Muy bien. Hablemos un poco ahora de la labor del líder en este contexto. Si tú divides la palabra supervisor, obtienes dos palabras adicionales, la palabra super y la palabra ver, lo cual transmite que el supervisor es una persona que solamente observa. Sin embargo, sabemos que eso no es así. Un supervisor debe entender que Ron, un coordinador debe entender que Ron, un ejecutivo, un jefe, un gerente debe entender que Ron es un empleador juvenil. Y al ser un empleador juvenil, va a venir gente que tiene experiencia y gente que no tiene experiencia. Pero hay que entender esto, no hay capacitador perfecto, no hay supervisor perfecto, no hay cliente perfecto, no hay colaborador perfecto, no hay trabajo perfecto. Entonces, dadas las circunstancias, la gente que ingresa va a tener una brecha muy grande, de repente no tiene el perfil. Y ahí es cuando el supervisor, el coordinador, el ejecutivo tiene que aplicar una labor de coaching, una labor formativa, una labor de desarrollo de talento. Por eso recuerden esto, los supervisores que nos están viendo con mucho cariño, los coordinadores que nos están viendo, los ejecutivos que nos están viendo con mucho cariño. No solamente encargarnos de ser un inquisidor, de solamente fiscalizar, sino también, compañeros, recuerden esto, tenemos que desarrollar talento. Ahora tú me preguntarás, Fernando, pero en el contrato dice, yo he leído mi contrato y tú me dirás, Fernando, en el contrato dice que para realizar una labor de promotoría, la persona que ingresa a la empresa jura y perjura y asegura que tiene todas las skills, todos los bullets y todas las habilidades. Y lo firma inclusive. Pero en la práctica sabemos que no siempre es así porque la industria ha cambiado bastante. Ahora hay que entender también que de repente tú que eres base 3, eres base 4, a nosotros cuando entrábamos a una empresa no nos capacitaban. A mí nunca me capacitaron. A mí nunca me dijeron la inducción. Es más, cuando yo trabajé en un banco, que no voy a decir el nombre por un tema de confidencialidad, me acuerdo que nuestro gerente de créditos y cobranzas, porque yo hacía cobranzas de campo, nos presentó la oficina. Nos dijo, chicos, les presento su oficina. Esta es la cafetería, acá tienen el microondas, aquí tienen la sala de descanso y voy a presentarles su oficina. Nosotros en nuestra mente dijimos, wow, tan jóvenes y con oficina, qué rico la lotería. El gerente abrió la puerta de la calle y dijo, esta es su oficina. La calle es su oficina, porque evidentemente era un trabajo 70-30. Y muchas veces nosotros que somos base 3, base 4, hemos aprendido en campo, hemos aprendido con la calle, pero hoy por hoy ha cambiado la cosa porque hay personas que son de repente un poco más jóvenes, que necesitan esa guía, necesitan esa inducción, necesitan ese apoyo, necesitan ese desarrollo del talento, necesitan que el supervisor, que el coordinador, que el ejecutivo le diga, oye, tú eres bueno en esto, tú puedes hacerlo, pero conmigo lo vas a hacer mucho mejor. Esa es la labor del coach, la labor de acompañamiento, una persona que construye una relación con su colaborador. Bien, chicos, los leo en el chat. Espero que estén disfrutando este taller. Recuerden que es un taller certificado. Yo al final voy a indicarles y espero que se hayan registrado, porque evidentemente si se han registrado van a poder acceder a la certificación. Como les mencioné, Ron es un empleador juvenil. Esto significa que representamos el primer trabajo formal para muchos promotores que actualmente laboran con nosotros.
Y este pensamiento va dirigido para el ejecutivo, para el coordinador, para el promotor, para el supervisor. ¿Por qué? Porque indistintamente que nosotros lideremos personas, nos lideramos a nosotros mismos. Y es por eso que siempre debemos tener esta consigna, no esperar que la empresa nos capacite, capacitarnos por nuestra cuenta y también como supervisores impulsar, como ejecutivos, como coordinadores, impulsar el tema de ser autodidacta, ¿verdad? Entonces, para cerrar la parte de coaching, estimados compañeros, quiero que por favor esto lo tengan claro. El coach es una persona que evidentemente trabaja con tres cosas. Trabaja con las emociones, ¿qué más? Con la corporalidad y con el lenguaje. Ese es un coach. Cuando nosotros estamos hablando de ser un coach, también estamos hablando de saber establecer un plan de motivación. Ustedes se preguntarán, chicos, ¿cómo yo puedo generar un plan de motivación? Para generar un plan de motivación, que es el famoso PDI, que se conoce como el Plan de Desarrollo Individual, yo debo entender tres cosas. Primero hay que trabajar en el ser, porque el ser humano tiene esas tres dimensiones. La dimensión del ser, la dimensión del hacer y la dimensión del tener. Pregunta capciosa, ¿el coach desde dónde trabaja? ¿El coach trabaja con el tener? ¿El coach trabaja con el hacer? ¿El coach dónde va a trabajar? El coach va a trabajar con el ser, en este caso el ser, muy importante. Y voy a poner el ejemplo para las personas que recién se están conectando. Si yo en este momento digo, quiero conquistar a esa chica, voy a comprarme un carro. ¿Me estoy enfocando en el ser o me estoy enfocando en el tener? La respuesta es obvia. Si yo en este momento soy vendedor y digo, no llego a mi meta, voy a comprarme un celular de gama alta. No estoy llegando a mi meta, voy a cambiar el proceso de venta. No estoy llegando a mi meta, voy en este momento a implementar un programa, un aplicativo para llegar a mi meta. Me estoy enfocando en el tener, me estoy enfocando en el hacer, pero no me estoy enfocando en el ser. Yo tengo que cambiar mis pensamientos, tengo que cambiar mi actitud. Tengo que comenzar a filtrar la realidad de una manera diferente para que de esta manera yo pueda hacer realmente el tema del coaching. Entonces, muy importante entender esto, somos emociones. Una vez que nosotros hemos desarrollado nuestro ser, nos hemos capacitado, hemos logrado manejar nuestro lenguaje, hemos logrado manejar nuestras emociones, hemos logrado manejar nuestra corporalidad, me voy a enfocar en el hacer. Y después de esto, consecuencia, tengo un resultado. Siempre es así. Por eso recuerden esta frase y tómenle foto, postéenle en su WhatsApp, postéenle en su Facebook. Dice así, ser más hacer igual resultado. Esta es la ecuación, chicos. Ser más hacer igual resultado. Esto debe quedar claro, chicos. Ser más hacer igual resultado. Ser más acción igual resultado. Por eso es muy importante este tema. Y yo he visto gente en mi experiencia que me dice esto, ¿no? Me siento deprimido, me voy de viaje. Esta persona se está enfocando en la acción, pero muchas veces esa persona está en un círculo vicioso porque regresa del viaje y sigue igual de deprimido. Lo que está haciendo es postergar sus emociones. O de repente una persona que cuando está vendiendo, al momento que está generando un compromiso de pago o al momento que está abordando al cliente en el POC o en el punto de venta, no tiene las herramientas o no tiene la habilidad para poder desenvolverse y comienza a decir, bueno, voy a cambiarme de ropa, voy a ponerme el photocheck, voy a peinarme, pero el resultado sigue siendo igual porque está faltando aquí quizás un tema de desarrollar sus habilidades. Entonces, espero que esta parte les haya gustado y recuerden que la primera moraleja ya no es si quiero resultados diferentes, tengo que hacer cosas diferentes. No, ahora la moraleja es si quiero resultados diferentes, tengo que ser diferente. En otras palabras, tengo que hacer siendo. Hacer siendo. Esa es la palabra, hacer siendo. Bien, chicos, entonces, segundo tema, vamos a ver un poco de reconocer la importancia de reconocer nuestras emociones. Cuando hablamos de reconocer las emociones, estamos hablando de saber también reconocer qué cosa nos da energía. Hay personas que nos dan energía. Por eso hay ciertas personas, como el caso del supervisor, el ejecutivo, el coordinador, que su sola presencia nos empodera, pero hay otras personas que nos quitan energía. Entonces, aquí mi consejo es, nosotros como líderes dentro de la parte de coaching, tenemos que saber reconocer nuestra fuente de energía. La música es una fuente de energía. 70% de productividad con música, 90% de productividad con música. Entonces, muy importante ese tema.
Yo produzco sin música o produzco con música. La música es una fuente de energía. ¿Por qué crees que hay tanta gente que cuando está en la calle está con sus audífonos, está con sus pods o su headphone? El tema de dormir también es una fuente de energía. El hacer ejercicio o el viajar también es una fuente de energía. El tener sexo es una fuente de energía. El meditar es una fuente de energía y el comer es una fuente de energía. Así que mi segunda recomendación es, dentro de la parte de líder coach, yo tengo que saber reconocer mi energía. ¿Qué cosa me da energía? ¿Por qué? Porque lo que determina el éxito o lo que determina la brecha entre el éxito y el fracaso es la energía. Hay gente que tiene más energía y hace más cosas en el día. Y tú te preguntas, wow, ese tipo, ¿cómo hace tantas cosas? Es porque tiene mucha energía. Entonces, la energía hoy por hoy es un tema fundamental para el tema también del home office o del trabajo a distancia o trabajar en ventas. Porque para vender se necesita vivir la venta. Para vender se necesita vivir la venta. Y para vivir la venta necesito establecer una cultura pro venta, donde haya mucha actitud comercial. Hablemos un poco de las emociones. Alegría es una emoción, la tristeza es una emoción, sentir furia es una emoción, el erotismo o el placer es una emoción, la sorpresa es una emoción, el odio es una emoción. Recuerden que no hay emociones buenas ni malas, solamente hay emociones que yo tengo que saber utilizarlas. Y hay factores que influyen en las emociones. Por ejemplo, el clima. En Japón, la gente se suicida en invierno. En verano la gente está más contenta. El clima es un factor que estimula o influye las emociones. Los espacios iluminados, los espacios abiertos, influyen en nuestras emociones. Las personas, y aquí entro a tallar un poco con el jefe, ¿no? Tú estás conversando con tu compañero y entra el jefe y tú dices, pucha, ya llegó el jefe, y te sientes mal. Recuerda esto, hay factores y uno de ellos es las personas. Las personas influyen en tus emociones. Las empresas, los países, los días de la semana, los colores, los hábitos y las noticias. Todo eso, de manera consciente o de manera inconsciente, va a influir en nuestras emociones. Hablemos del segundo y último tema que tiene que ver con feedback y con motivación. Y les pido por favor que esto lo apunten porque voy a darles herramientas muy buenas. Voy a darles herramientas que les va a servir a ustedes para establecer un plan de motivación. Lo primero que hay que conocer un poco antes de hablar de motivación es el sistema BAC. El sistema BAC se conoce como el sistema visual, auditivo, kinestésico. Hay personas que son visuales, hay personas que son auditivas, hay personas que son kinestésicas. Por ejemplo, si a mí me toca aplicar un feedback porque una persona llega tarde, la persona llega tarde y yo le digo verbalmente, has llegado tarde, que esto no vuelva a pasar. Pregunta capciosa, ¿estoy utilizando el canal visual, el canal auditivo o el canal kinestésico? Yo creo que la respuesta es tácita, ¿verdad? Estoy utilizando el canal auditivo porque estoy hablando. Pero ¿qué pasa si de repente el joven o el colaborador vuelve a llegar tarde? Y yo en ese momento le aplico un feedback y le digo, bueno, vamos a sentarnos en este momento, voy a enseñarte mi tablero multimétrico, voy a enseñarte mi Power BI, voy a enseñarte mi dashboard, voy a enseñarte un cuadro de barras comparativas donde figura, donde dice gráficamente que yo necesito 20 personas en campo cubriendo la ruta y solamente tengo 18 porque tú has llegado tarde. Pregunta capciosa, ¿qué canal estoy utilizando? ¿El canal visual, auditivo o kinestésico? Si le estoy mostrando una métrica, si le estoy mostrando un indicador. ¿Qué opinan ustedes? En ese caso, estoy utilizando el canal visual. Nosotros no sabemos si las personas son visuales, auditivas o kinestésicas. Por eso lo que dice la frase es la siguiente. Si yo voy a aplicar un feedback, tengo que utilizar los tres canales. El canal visual, auditivo y kinestésico. Nosotros somos responsables de lo que decimos y somos responsables de lo que la otra persona entienda, la otra persona interprete. Muy importante. El canal kinestésico. Pepe llega tarde. Yo le digo a Pepe, no llegues tarde. Pepe sigue llegando tarde. Al día siguiente le enseño un gráfico de barras, le enseño un gráfico de manera visual. Pepe sigue llegando tarde. ¿Qué cosa hago? Me comunico con su esposa que también trabaja en la empresa y le digo, oye, mándame una carta diciendo o pidiéndole a Pepe que no llegue tarde después del almuerzo. La señora me manda la carta, yo la imprimo y se la dejo en su sitio. Ese es un canal kinestésico. Le estoy haciendo vivir una experiencia. Pepe llega tarde del almuerzo, se sienta en su computadora, abre su teclado y ve la carta de su mujer que dice, mi amor, no llegues tarde del almuerzo. Ese es un canal kinestésico.
estoy utilizando una experiencia para poder aplicar un feedback. Entonces, recuerden esta frase, si yo voy a aplicar un feedback, si yo voy a aplicar un plan de motivación, tengo que conocer a mi gente, tengo que conocer qué tipo de persona es, persona visual, auditiva, kinestésica. Por lo general, las personas somos los tres, pero siempre hay un dominante. Ese es el canal back. La programación neurolingüística tiene que ver con el método de los 21 días. Está demostrado, según Howard Gardner, que es un psicólogo que creó el mecanismo de programación neurolingüística, que una persona cuando repite algo, un acto repetitivo se convierte en una cultura. Un acto repetitivo, al cabo de 21 días, se convierte en algo establecido. Por eso recuerden esta frase, chicos. En la repetición está el aprendizaje. En la repetición está el aprendizaje. Muchas veces el supervisor, el jefe, el ejecutivo tiene que repetir, 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 porque en la repetición está el aprendizaje. No esperes que tu gente a la semana ya aprenda. No es así. Porque tiene que repetir, repetir y repetir. Y a veces pasa eso, ¿no? Que tú le dices al promotor, oye, pero yo ya te dije. Pero la pregunta es, ¿le repetiste? Recuerden esta frase, chicos. En la repetición está el aprendizaje. ¿Qué cosa más nos dice el tema de motivación? Reprogramar las creencias limitantes. Todo lo que puede ser de repente en una empresa considerado como una creencia limitante, reprogramarla por creencia positiva. Por ejemplo, no me siento en ese sitio porque en ese sitio no vendo. En esa ruta es peligrosa. El supervisor no me cae. Por la pandemia no vendo. Al cliente no lo abordo porque está molesto. A ese cliente mejor ni le digo nada porque está molesto. Hay que reemplazar esas creencias limitantes por creencias positivas. Por ejemplo, cuando yo he sido supervisor, llegaba a mi lado un joven y me decía, Fernando, el día de hoy he tenido un mal día. Aguanta, eso está prohibido. Acá no puedes decir eso. Reemplacemos la creencia. Fernando, he tenido un mal día, pero el día recién comienza. En mi área, la palabra problema estaba prohibida. No decíamos problema, decíamos situación por resolver, porque la palabra tiene mucho poder. Y lo que yo te estoy diciendo es algo que yo aplico. Hablemos un poco de los sistemas de motivación, chicos. Y este es el enfoque de McClennan y les pido por favor tomen foto, graben, porque esta es la parte más importante del taller antes de cerrar la sesión. McClennan, que es un psicólogo, nos dice que una persona se motiva por afiliación. ¿Qué cosa es afiliación? Clima laboral. ¿Cómo tú fomentas un clima laboral en un área de ventas? Con el tema de actividades de camaradería, actividades de activación. Vamos a jugar fulbito, vamos a pasear aquí, vamos a ir allá. Es una afiliación. Y tú puedes preguntarle a la persona, oye, ¿por qué quieres trabajar en ROM? Imagínate que estés entrevistando personal. Entrevistas personal y en una entrevista por competencias tú le preguntas, ¿por qué quieres trabajar en ROM? Y la persona te contesta, porque me han dicho que tiene buen clima laboral. A esa persona le motiva la afiliación. Vamos a celebrar Halloween criollo. Vamos a celebrar de repente el Día de la Madre, el Día de la Mujer. Eso es afiliación. En tu área de ventas no debe faltar la afiliación, porque recuerda esto, no todas las personas se motivan igual. Por lo general, las personas que se motivan por afiliación, tú las reconoces con el perfil, porque se acercan donde el supervisor, el ejecutivo, el coordinador y te dicen, oye, Fernando, hoy es el cumpleaños de Juanita, vamos a cantarle cumpleaños, vamos a cantarle Happy Birthday. Tú inmediatamente ya sabes, ah, caray, a esa persona le motiva la afiliación. Y aunque tú no lo creas, la mayoría de millennials, centennials, generación Z, les motiva la afiliación. Logro, ¿qué cosa es el logro? El logro es la persona que quiere un reconocimiento, quiere dinero, está buscando algo de corto plazo. Por lo general, estas personas son las que más rotan, chicos. Es una persona que tú cuando, por ejemplo, en una entrevista le preguntas, oye, ¿por qué quieres trabajar en RON? Bueno, me han dicho que las comisiones son atractivas. Este perfil de vendedor, este perfil de colaborador, este perfil de persona, es una persona que no tiene mucha adherencia al puesto. Es una persona que no trabaja en equipo. Es una persona más transaccional que relacional. Por eso hay que identificar a estas personas porque muchas veces estas personas son las que más rotan. Establecer un plan de motivación significa también darle a esta persona lo que necesita. Vamos a darle un reconocimiento. ¿Cuál va a ser el reconocimiento? Un diploma. En este momento vamos a hacer el ranking, el top 5, el top 10, los mejores vendedores, los mejores mercaderistas, los mejores promotores. Ahí va a estar él. Y reconocerlo es una forma de generarle logro, porque ha logrado una meta. Otro ejemplo, por ejemplo, algo que yo aplicaba, ¿no?
Todos los vendedores que sobrecumplían, palabra clave, sobrecumplir, porque una cosa es cumplir y otra cosa es sobrecumplir. Todos los vendedores, mercaderistas, promotores o personas que trabajan con indicadores y sobrecumplían sus objetivos, iban a tener un desayuno con el gerente de ventas o el jefe de cuenta. ¿Para qué? Para que de esta manera se impulsen el tema de su motivación por logro. El tema de poder. Estas personas les motiva la línea de carrera. Estas personas les motiva la línea de carrera. Quieren jerarquía, quieren estatus, quieren manejar equipo. Y por lo general son las personas que menos rotan. Son las personas que hacen línea de carrera, van de promotor a ejecutivo, ejecutivo junior, ejecutivo senior, supervisor, coordinador, etcétera. Porque les motiva el poder. Vamos a poner un ejemplo, chicos, y me gustaría leerte en el chat. Yo en este momento te pregunto, oye, ¿por qué quieres trabajar en RON? Y tú me dices, quiero trabajar en RON porque quiero hacer línea de carrera. Yo anteriormente he sido supervisor, quiero comenzar desde cero. ¿A esa persona qué le motiva? ¿La afiliación, el logro o el poder? Pregunta capciosa. ¿A esa persona le motiva qué cosa? A ver, te leo en los comentarios. Quiero trabajar en RON porque quiero hacer línea de carrera. A esa persona le motiva, evidentemente, el poder. Quiere el poder, quiere conseguir una línea de carrera, un estatus. Entonces, muy importante aquí, estimados compañeros, que tú establezcas un plan de motivación de manera cronológica. ¿Por qué? Quiero que prestes mucha atención a esto para cerrar. Quiero que prestes mucha atención para cerrar este ejercicio. Usualmente cuando nosotros hacemos un plan de motivación, debemos tener claro el tiempo en el cual aplicas tu plan de motivación. Ustedes, por ejemplo, voy a poner un ejemplo con algo que me pasó a mí, ¿ya? Yo hace mucho tiempo atrás tenía a mi señora no podía concebir, no podía dar a luz, mi señora no podía dar a luz, y tú sabes que cuando una persona está deprimida tienes que asociarle un objetivo. Comenzamos a entrenar, vamos a prepararnos para la maratón de los 25K de RPP. Ella comenzó a correr, yo la apoyaba, yo la alentaba, y ahí estábamos, ¿no? Un día en la maratón de RPP. Estábamos ahí justo en la maratón de RPP. En la maratón de RPP eran 25K. 25K significa 25 kilómetros. Esta pelotita roja era ella, me acuerdo. Esta pelotita roja era ella. Y pusieron un video de Inés Melchor que decía, si yo puedo, yo iba al colegio descalza, de mi casa al colegio descalza, si yo puedo hacerlo, tú también puedes hacerlo. La gente vio ese video y comenzó a salir corriendo muy motivada, muy impulsada, así como por ejemplo cuando se estaban peleando los Shinobi de la alianza Shinobi versus Madara en Naruto, no sé si han visto, así, con pana y elegancia salieron corriendo. Entonces, lamentablemente el video de Inés Melchor solamente te duraba 10 kilómetros, solamente te duraba 10K. ¿Por qué? Porque una cosa es animación y otra cosa es motivación. Una cosa es animación y otra cosa es motivación. Acuérdense de esa frase. El video de Inés Melchor era animación. Mi mujer estaba corriendo, ya no podía. Estábamos en la avenida Javier Prado con la Arequipa y yo saqué un papelógrafo que decía Yamilet, que era el nombre de nuestra futura hija. Recuerden que mi señora no podía concebir. Saqué un papelógrafo que decía Yamilet, el nombre de nuestra futura hija. Mi señora ve la carta, ve el papelógrafo, no sé de dónde saca fuerzas y termina la carrera. ¿Qué tipo de motivación le di? ¿Afiliación, logro o poder? Pregunta capciosa. Ella ya no podía más y en ese momento yo saqué el papelógrafo y le decía Yamilet, el nombre de nuestra hija. Ella lo ve y comienza a correr y llegó a la meta. ¿Qué tipo de motivación es esa? ¿Afiliación, logro o poder? Evidentemente es afiliación. Muy bien, Javier Hurtado, es afiliación. Ahora vamos a hablar un poco de ventas. Ustedes no corren una carrera de 25K. Ustedes corren una carrera de 30 días. Ustedes corren una carrera de 30 días. Acuérdense de eso. Ustedes corren una carrera de 30 días. Los primeros 15 kilómetros es animación. Los primeros 15 kilómetros yo tengo que dar aceleradores a la fuerza de ventas. Por ejemplo, el primero que me hace una venta recibe esto, un sorteo. Eso es una animación, eso es un acelerador. Los primeros 15 días tengo que aplicar aceleradores, pero los últimos 15 días
Ahí es donde tengo que aplicar mi motivación de afiliación, logro y poder. ¿Por qué? Porque ahí es donde la gente necesita tener el impulso, el combustible, la gasolina para el precierre y para el cierre. Bien, chicos, espero que esto les haya gustado. Espero que por favor les haya servido para reflexionar bastante sobre este tema. Voy a dejarles una tarea bien fácil y bien sencilla. Escríbele a la persona que amas, escríbele a tu bebecita, a tu crush, a tu tóxico, a tu tóxica y pregúntale, mi amor, ¿cuál es mi virtud y cuál es mi defecto? Así, tal cual, literal. Estoy en un taller con un pata que se parece a Bruno Pinasco y me ha preguntado que te consulte cuál es mi virtud y cuál es mi defecto. Cuando esa persona te conteste, te va a aplicar un feedback. Recuerda eso. Escríbele a la persona que amas y pregúntale cuál es tu virtud y cuál es tu defecto. Cuando finalmente te conteste, te está aplicando un feedback. Bien, chicos, eso es todo de mi parte. Espero que les haya gustado. Estamos en contacto. Vamos a ver quiénes siguen por ahí. Listo, chicos. Por si acaso, ¿cómo vamos a certificarnos? ¿Cómo ustedes van a certificarse? Presten atención. Primero que nada, a todas las personas que se han registrado, se les va a hacer la entrega del diploma, evidentemente, y también voy a mandarles un correo para que puedan visitar este taller. Este mismo taller que están viendo conmigo, lo van a visitar ustedes en una plataforma de aprendizaje Capacítate. Yo voy a mandarles las indicaciones por correo y por WhatsApp para que puedan ustedes sumarse y tener su diploma. Bien, si tienen alguna duda, chicos, les voy a dejar mi teléfono, por favor. Mi celular es 995-026-892. ¿Ya? Y mi correo es fernando.carranza@grupotagua.com. Atentos con esos datos porque a partir del día lunes yo voy a estar enviándote las pautas para que puedas acceder a tu diploma. Espero que te haya gustado. En los próximos meses vamos a replicar lo mismo. Hasta luego. Muchas gracias. Cuídense.